El sueño no siempre termina al despertar. Esa fue la primera y única advertencia que recibió Iker el día que aceptó el trabajo. Mientras la ciudad dormía bajo un manto de calma aparente, él caminaba por pasillos que no existían, atravesando puertas hechas con los recuerdos y anhelos de otros. Cada una de esas puertas era un sueño, y cada sueño un territorio tan frágil como el cristal. El problema era que a veces ese cristal se rompía. Si una pesadilla se volvía demasiado intensa, si el miedo de un durmiente se descontrolaba, podía filtrarse al mundo real. Y las consecuencias eran impredecibles. Accidentes inexplicables en mitad de la noche, personas que despertaban gritando sin saber por qué, o que simplemente no despertaban nunca más. Iker era un guardián de sueños, un vigilante de la noche. Su tarea consistía en entrar en las mentes dormidas, observar, intervenir cuando fuera necesario y apagar las pesadillas antes de que lograran cruzar el umbral hacia la vigilia. Era un trabajo solitario, silencioso, fundamental. Pero había una pregunta que siempre flotaba en el aire, una que nadie en el consejo se atrevía a responder. ¿Qué ocurría cuando era el propio guardián quien fallaba? Cada noche era un universo nuevo y distinto. A veces, Iker tenía la suerte de entrar en sueños suaves y serenos. Playas imposibles, bañadas por 2 lunas, conversaciones con seres queridos que ya no estaban, regresos a una infancia intacta y feliz. En esos sueños, su única misión era observar, ser un testigo invisible, asegurarse de que nada perturbara esa paz. Pero otras noches, el descenso era auténticos abismos personales. Se encontraba atrapado en persecuciones eternas por pasillos idénticos, encerrado en habitaciones sin puertas ni ventanas, o enfrentando culpas antiguas que tomaban forma humana y susurraban acusaciones. Con el tiempo, Iker había desarrollado un don especial, una especie de sexto sentido onírico. Podía reconocer el miedo verdadero. No se dejaba engañar por el monstruo de dientes afilados, ni por la sangre que manchaba las paredes, ni por la vertiginosa sensación de una caída al vacío. Esas eran solo máscaras. El miedo real, el que de verdad podía romper a una persona, era siempre algo mucho más simple, más íntimo. El terror a perder a alguien que amas, la certeza de no ser suficiente, la soledad que se siente como un frío que te cala los huesos. Su propósito era claro y noble: proteger a los durmientes de esos abismos. Sin embargo, su mayor fortaleza escondía también su más peligroso defecto. Iker nunca entraba en sus propios sueños. Llevaba años evitando dormir profundamente. Si llegaba a cerrar los ojos, lo hacía de pie, en un estado de duermevela constante, siempre vigilante, siempre alerta. Le aterrorizaba lo que pudiera encontrar en los rincones oscuros de su propia mente. La primera advertencia real de que algo andaba mal llegó una madrugada diferente a las demás. Al entrar en el sueño de una niña pequeña, una pesadilla sobre un armario oscuro, Iker sintió algo imposible, algo que desafiaba todas las reglas de su trabajo. La pesadilla lo estaba esperando. De las sombras del armario no salió un monstruo infantil, sino una silueta oscura, casi humana. Y esa sombra le susurró con una voz que parecía hecha de ecos: «Llegas tarde». La figura no huyó, no atacó, no hizo nada más que observarlo con una calma heladora, como si lo conociera desde siempre, como si supiera quién era y, sobre todo, a qué le temía. Esa noche, por primera vez, Iker sintió miedo dentro del sueño de otra persona. Poco después, las filtraciones comenzaron a multiplicarse por toda la ciudad. Ya no eran incidentes aislados, eran una plaga. Personas despertaban con extrañas marcas en la piel, réplicas exactas de heridas sufridas en sus pesadillas. Objetos de los sueños aparecían en el mundo real. Una pluma de un pájaro inexistente sobre una almohada. Una llave antigua en una mesita de noche que no abría ninguna cerradura conocida. Los sueños estaban aprendiendo a recordar. Estaban volviéndose más sólidos, más persistentes. El Consejo de Guardianes se reunió de emergencia. Sus rostros, normalmente serenos, mostraban una profunda preocupación. El veredicto fue unánime y escalofriante.
Había un origen común. Una pesadilla central que actuaba como un virus, infectando los sueños de los demás. Un epicentro de miedo tan poderoso que estaba desestabilizando la frontera entre los dos mundos. Pero lo más aterrador era que se trataba de un sueño sin durmiente. Un sueño que se alimentaba a sí mismo. En ese instante, Iker lo entendió todo. El frío que sintió no era el de una pesadilla ajena, era el suyo. Era el sueño que él mismo había creado. Había pasado años conteniendo los miedos de otros, empujándolos lejos de la realidad, actuando como un dique. Mientras su propio miedo crecía en silencio, sin vigilancia, acumulándose en la oscuridad. Toda su culpa por los sueños que no pudo salvar, su agotamiento infinito, su terror a fallar, todo eso había cobrado vida propia. Había formado una entidad autónoma, algo que ya no necesitaba que él durmiera para existir. Para detenerlo, para salvar no solo a los durmientes, sino al propio tejido de la realidad, debía hacer lo único que había evitado durante años. Dormir de verdad, entregarse al sueño. Se acostó en su cama, consciente de que esa noche no sería un guardián, sería la presa. Sabía que si fallaba, si su miedo lo consumía, el mundo real podría no resistir el colapso. Cerró los ojos y se dejó caer. El sueño no lo recibió con monstruos ni persecuciones, lo recibió con un lugar terriblemente familiar. Una habitación vacía, idéntica a la suya. Silenciosa, austera, solitaria. Y en el centro, de pie, lo esperaba la sombra. Era más alta ahora, más definida. «Si me destruyes», dijo la sombra, y su voz era la de Iker, pero rota por el cansancio. «Destruirás todo lo que has reprimido. Cada miedo, cada duda, cada fracaso. Desaparecerán, pero tú desaparecerás con ellos». Iker avanzó lentamente, sin mostrar temor. Sus manos no buscaban un arma. Su postura no era de combate. «No vine a destruirte», respondió con una calma que ni él mismo sabía que poseía. «Vine a escucharte, y entonces no hubo lucha, no hubo batalla épica». Iker se sentó en el suelo, frente a su propio miedo manifestado, y lo dejó hablar. Dejó que la sombra le mostrara cada error, cada vida que sintió que no pudo salvar, cada noche de insomnio y soledad. Vio el rostro de la niña del armario, el hombre que cayó al vacío, la mujer que se perdió en un laberinto. Y por primera vez en años, dentro de su propio sueño, Iker lloró. Lloró por su agotamiento, por su humanidad, por la carga imposible que se había autoimpuesto. A medida que las lágrimas caían, la sombra comenzó a encogerse. Se volvió más pequeña, menos amenazante. Su voz se apagó. Y luego, solo hubo silencio. Un silencio profundo y reparador. Cuando Iker despertó, los primeros rayos de sol entraban por su ventana. El mundo seguía intacto. En los días siguientes, las noticias confirmaron que las filtraciones habían cesado por completo. Las pesadillas habían vuelto a ser solo eso, sueños, fantasmas inofensivos de la noche. Iker regresó a su trabajo, a los pasillos imposibles y las puertas de recuerdos. Pero algo fundamental había cambiado dentro de él. Ahora, cada noche, antes de empezar su vigilia para proteger los sueños ajenos, hacía algo que antes consideraba una debilidad. Dormía. Dormía profundamente, sin miedo, porque finalmente había entendido la verdad más importante, la que nadie se molestó en enseñarle el día que aceptó el trabajo. No se puede proteger el descanso de los demás si uno nunca se permite descansar. En ese equilibrio frágil entre la vigilia y el sueño, entre cuidar a otros y cuidarse a sí mismo, el guardián, por fin, aprendió a ser humano. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en el próximo sueño.